Querido Balbás, primero, ¿cómo estás? Para que rime. Bien, ¿Y el yo siempre país? estoy ¿España? ¿Y España? muy preocupado. Es un desastre político lo que se está continuando, no es iniciando, y ahora se está rematando. Es decir, ayer el desastre del Comité Federal del PSOE, que en vez de un Comité Federal pues fue una fantasmada, o sea, un relato, continuar el relato de la democracia, del partido, cuando es un partido absolutamente autócrata ya, la militancia pinta en la nada y pues este señor para pagar su precio político por los 7, 14 o 21 votos, como lo cuentes, pues quiere dar un golpe con el tema de la que es absolutamente ilegal. Yo creo que aunque lo des que no va a valer. Lo de la amnistía está en contra de la Constitución y está en contra del artículo 8 del Tratado Europeo. O sea, que puede contar las mentiras que cuente y sus 6 televisiones bien financiadas por él, porque sigan contando ese cuento, pero va a hacer muchísimo daño al país, sobre todo en la situación económica de desastre que tiene, con la deuda pública, con el déficit público, con un equipo que no sabe ni dónde llega. Él está totalmente desacreditado ya en Europa e internacionalmente, siendo presidente de turno de la Unión Europea, pues fíjate qué papel está haciendo. Nada en ningún sitio. ¿Y por qué? Es decir, pero tú conoces muy bien el PSOE, estuviste muchos años dentro, has sido un Sí, personaje clave en una etapa de la historia de ese partido, sobre todo en sí, lo que es los Madrid. renovadores, Pero tú conoces los muy bien a la renovadores, gente, tendrás sí, amigos, hablarás, muchos supongo que amigos. hablarás con gente que sigue dentro. ¿Qué dicen Sí, ellos? ¿Por qué se tragan todo? bueno, el partido, como te he dicho, es un partido, hoy es un partido autocrático totalmente. No hay ni primarias para nada, ni hay democracia, ni hay votaciones. Es todo pues un show. Y fueron al Comité Federal todos a la orden, que es lo que da pena, es decir, que ya no, que el Partido Socialista, que ha sido clave y que lo tendrá que terminar siendo con el tiempo, pues está en una situación hoy que es el único en Europa que tiene pactos con socialcomunistas y con independentistas, el único de Europa, de los 27. Esto es una barbaridad. Y él mismo está cediendo lo que es la democracia del país, las libertades, la justicia. Pues si te cargas la justicia no hay democracia. Y este señor se va a cargar la justicia. O lo quiere intentar él. Entonces, el país, como siempre, está bastante dormido. Ayer ya hubo 2 manifestaciones bastante potentes, tanto en Madrid como en Málaga, y la gente ya le tiene muy calado. Sabe que este señor pues es un autócrata total, es yo y yo Narciso mismo, yo tengo razón de todo, y entonces todo es para pagar mis cosas y mis caprichos de seguir en el gobierno, aunque no signifique ya casi nada políticamente en Europa. Él ya, y ya no digamos en España, que no tiene prácticamente ninguna autonomía, porque este señor le queda al PSOE, le queda Asturias, que es una muy pequeñita, y luego La Mancha, que también es pequeña económicamente, y que el presidente Paje no está ni con él. O sea, que no, fue uno de los dos que dijo Balbás, algo ahí en el Comité Federal. Entonces, no le veo con fuerza, no. se está pasando ya de frenada este señor, Pero ¿qué lo puede parar? Vamos a ver, vimos lo de ayer del vamos a Comité ver. Federal, que aplaudieron como focas de circo. Sí, Sabemos sí, que el sí. Tribunal Constitucional pues tiene colocado a Conde Pumpido y Sí. maquillará, por lo menos con palabras, cualquier cosa que salga de la Moncloa. No da la impresión, digo, mirando la calle, a pesar de las manifestaciones y que ha empezado a moverse un poco la cosa, que vaya a haber el tipo de algaradas, de protestas que le puedan asustar. Entonces, ¿qué le puede parar a este paisano? O sea, ¿cómo se puede parar este paisano o cuándo se parará este paisano? Sí. Bueno, yo creo que ahora sí que tiene 2 tercios de salir, o sea, un 33% de que se repitan las elecciones y un 60% de que salga elegido. Si sale elegido, que es el peor de los casos, yo tampoco pronostico que dure más de un año o año y cuarto este señor aquí. ¿Por qué? Porque la situación económica de déficit y deuda está en máximos. Me da hasta pena mirar ya los datos. Han salido hoy más. Todavía ya el Banco de España reduce que ya el crecimiento, o sea, ya no para el próximo año, y nuestra posición en déficit pues va a ser otra barbaridad de estas, y sobre todo la deuda.
la deuda vamos a llegar a los 100, 110.000 millones a final de año, que es insoportable. Es insoportable y pone en riesgo el estado de bienestar español. Es decir, los dos grandes artífices del gasto y del dinero, que son las pensiones y la sanidad. Y esos son los dos grandes. Se lo está gastando en gasto corriente, en tonterías y nada en economía productiva. Pero claro, 100 o 110.000 millones más de deuda en el año 23 que nos va a meter con un crecimiento mínimo del 2%, que ahí estaremos, y con la industria bajando, la industria bajando, no soporta el turismo. Y entonces, pero tú estás hablando de situación económica, es decir, y me has dicho, y has dado una fecha, has dicho, si logra vulnerando Constitución, vulnerando la ley, poniéndose la legislación y la unidad de los españoles por montera, renovar como ocupa de la Moncloa, tú dices que durará un año. ¿Qué ocurrirá en ese año? Es decir, ¿tienen las autonomías, las regiones capacidad suficiente para plantarle cara? ¿Le pueden echar abajo proyectos? ¿Puede gobernar? ¿Qué va a pasar en ese año que tú no descartas que haya un año de Sánchez, un año y medio más de Sánchez? Especialmente para toda nuestra Hispanoamérica, pero en todo el mundo considerado. En Europa, desde el año 85 que entramos en Europa, somos una cuarta potencia, o sea que estamos bien. O sea, pero ¿qué pasa? Que han entrado un grupo de antipatriotas dentro del gobierno y ya empiezan a ser traidores, algunos hasta golpistas, y la clase política nuestra no tiene clase, no está preparada, no es eficiente, y por mantenerse en el poder hacen lo que sea. Es decir, yo y yo mismo, yo Narciso y yo. Entonces, claro, no mira por el país y traiciona la Constitución que ha firmado. Lo que quiere castarse es la Constitución. Por 7 votos o por 14 o por 21, me da absolutamente lo mismo. Está rodeado de charlatanes, de fanáticos, de tíos relatores que relatan unos cuentos como el del Comité Federal suyo, como si a alguien nos interese su referéndum dentro del partido, pues si no nos le queremos, y si quedan 4 y uno con una guitarra y ahí, si eso ya no sirve para nada. Está todo al mando suyo porque todos le temen. Otra cosa es que le pase como a Zapatero, que le dejaron más solo que la una en cuanto la Unión Europea y Estados Unidos dijo que fuera, y fuera fue a los 2 meses de presidente. O sea, ¿por qué? Porque nosotros dependemos de las renovaciones de deuda pública. Por eso estoy siempre preparado de la deuda pública extranjera. En España hay el 20% de nuestra deuda, el 80% está financiado por factores exteriores, con un tipo de interés alcista. Nosotros podemos llegar a pagar un tipos efectivos del 5 o del 6 que no los soportan ya nuestras cuentas. No lo soportan porque la deuda va a terminar siendo 1.590.000 millones, según mis cuentas, la deuda consolidada con comunidades y todo. Y entonces, claro, el 5% de esos son 80.000 millones. No vamos a llegar ahí porque tenemos deuda anterior, pero es que son impagables estas cantidades. O sea, que si es que ni aunque sea 50.000, o sea, de intereses. O sea, y esto con la cantidad de catetos que tenemos en las finanzas españolas y en el gobierno, entonces, claro, y algunos ladrones dentro, que encima se llevan la pasta para ellos, ¿no? Mucho amiguete, mucho tal, y mucha arrogancia, mucha chulería. El presidente es un arrogante, o sea, como si fuera él el número uno de todo, y yo soy mismo. Y es un gestor muy desacreditado, o sea, ya entre los empresarios españoles, pues es tremendo, ya no son cómplices de él para nada, lo consideran cobarde internacionalmente porque no, y ineficiente para traer los fondos españoles. De los 140 millones que nos dieron, hay aquí 30 y tantos mil y no ha dado ni la relación de dónde han ido a la economía productiva. Pero bueno, 37.000 millones al lado de 100 o 110.000 de deuda, pues sí, bueno, son importantes, pero sobre todo es importante la transparencia para que nos den más y no nos los terminen reteniendo, y para que no tengamos una falta de consideración europea que pueda a nuestro país ponerle en problemas, siendo un país rico, pero lo que tenemos es una clase política que quiere dar un golpe, porque la amnistía es un golpe. O sea,
deje de tonterías y que no nos cuente nada más. Es el relato suyo con esa aire fantástico que tiene y bastante fantasmal ya, porque no le creemos nadie, no le cree nadie en Europa, le cree su partido y sus palmeros de las 6 televisiones que las paga cada 400 millones y venga, dale dinero. Luis, pero eso es la mentira en sí mismo. Termino. Y es que un país... No, sí. Perdóname, en las charlas que tenemos tú y yo ocasionalmente, tú pusiste y ponías mucho énfasis en la derechona vasca, la derechona esta mea pilas, que es el PNV, y la derechona racista, que es Junts, entendiendo que los intereses de esos grupos sociales y políticos no coincidían con el plan de Sánchez. Es decir, que el pacto Sumar-PSOE, la entrada de RC como factor determinante en el gobierno de Bildu, perjudica por un lado al PNV y por el otro lado a Junts. Sin embargo, están dispuestos a ir con Sánchez hasta el fin del mundo. Yo no veo ahí la más mínima fisura. Bueno, vamos a ver, una cosa es una cosa y otra cosa es la otra. Es decir, que el poder quien le tiene es Sánchez mientras sea presidente de gobierno, pero es un poder muy relativo porque no tiene poder en las autonomías, prácticamente ninguno, como ya hemos hablado antes, y tampoco en el Senado, que el 65% es de la derecha más un poquito que tiene Vox. Entonces, si no puede seguir, o sea, que eso de que el presidente Conde Pumpido es una persona absolutamente desacreditada. Sabemos que lo que haga es una pájara, que nos da lo mismo, porque no le cree nadie ya. Y un juez sin confianza ya no es un juez, es un circo. Y es que eso es lo que está pasando ya con este señor. Entonces ya lo sabemos que la está preparando. Bueno, pues sabemos que la está preparando. ¿Y qué? ¿Tú crees que el Estado español no va a poder con él? Pues con él y con todos los demás que se pongan enfrente, porque lo que está ahora ya no es una cosa de partidos. A mí el PP me da absolutamente igual, Vox más todavía, Esquerra es que ni verlo, eso ya es una cosa para echarte a reír, Bildu, no sé ni lo que hará el Sumar, si será restar dentro de nada, que son 14 partidos, el PSOE está en esta situación de autocracia. No es una cuestión de partidos, es una cuestión de relación española, que se está poniendo en riesgo nuestra democracia y nuestras libertades. O sea, quieren pagar con la Constitución 7 votos, o sea, y eso es ilegal. Y eso le descalifica al presidente del gobierno, por muy psicópata que sea, porque un poco de eso tiene ya, de que yo me creo todo, soy el listo de la clase, todo para mí, todo para mí. Es que es una persona que es así. Yo lo conozco hace 31 años perfectamente y personalmente no era así. Se ha transformado pues desde el desastre que le echaron del partido indebidamente, que le echaron del partido, bueno, le quitaron de la presidencia, en mi opinión, con Rubalcaba por ahí conspirando y los andaluces y tal. Y pues yo creo que ahí se acentuó un poco su manera de ser y tal, ¿no? Pero España necesita gestores de primer nivel, necesitamos ejecutivos y directivos que dirijan un país que tiene un presupuesto, que va a tener un presupuesto de 670.000 millones de euros, pero eso es que hay que saberlo manejar, no se puede con ese equipucho que tiene, que encima se dedica así y conmigo mismo, no se dedica a la economía real de este país, que somos el último en empleo de Europa, el primero en déficit o el que más en déficit de todo. O sea, es que esto no se puede mantener, pero sobre todo la situación económica, porque la económica determina la democracia y determina las libertades de la gente. Balbás, tú de este programa ya nunca te vas, o sea que te espero la próxima semana. Un abrazo y cuídate. Un abrazo.